Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes les aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Amén. Así es que todos siempre debemos estar en el Señor para que las cosas cooperen para bien de cada uno de nosotros. Miren, quiero referirme precisamente al día de hoy, 30 de mayo, 61 aniversario de la muerte del dictador y el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, pero informar dos actividades en esta semana. El jueves 2 de junio a las 7 de la noche va a haber un cineforum en el Museo Memorial de la Resistencia con la presentación del documental Gilbert, Héroe de dos Pueblos. Es una actividad que hace todos los meses el museo, presentando diversas actividades, y entonces en el caso de cuando son documentales o películas, con un cineforum donde estaremos Pavel López, el director del documental, Teo Terrero, Ramón Emilio Candelario, una parte del equipo que trabajó junto con nosotros para hablar del documental luego de presentarlo. Gracias a Luisa de Peña, la directora del museo, y a Henriette Wisset, que nos invitan a esa actividad. Y el viernes 3 de junio será la gala premier del documental Presidente Dominicano en la Historia en Neiva, en la Casa de la Cultura, una actividad que es patrocinada por nuestro canal Señales TV, pero que ha tenido el soporte de la Fundación Padrino de la Escuela de Bauruco, que dirige nuestro amigo y hermano Rafael Méndez, el exdiputado y un hombre muy preocupado, que va a iniciar, es la gala premier el viernes, pero va a presentarlo en todas las escuelas de la provincia de Bauruco, el documental Presidentes Dominicanos en la Historia. Gracias a Rafael por esta actividad, que además es apoyada por la Regional 18 del Ministerio de Educación y por la Asociación de Jóvenes Cineastas de Neiva. Gracias a ellos por difundir este documental. Miren, hoy es un día muy importante de reflexión, sobre todo porque en la medida en que pasa el tiempo, hay que hacer cada vez más reflexión sobre lo que significó Trujillo y hacer el compromiso de que nunca más un Trujillo pueda dirigir la nación dominicana, ni nadie que tenga una orientación de cercenar la libertad del pueblo dominicano. Trujillo fue un militar que lógicamente fue formado por las tropas invasoras que vinieron en 1916, se fue desarrollando hasta llegar a ser general, dar un golpe de Estado, ganar unas elecciones fraudulentas y convertirse en el peor dictador, uno de los peores dictadores de América Latina, durando 30 años, casi 31 años de gobernando la República Dominicana. Y hay que verlo, hay una gran cantidad de historiadores, sobre todo Roberto Casás, Juan Daniel Balcácer, que hemos consultado para muchos de los trabajos que nosotros hemos hecho, donde tratamos la situación de Trujillo, que ciertamente el Estado dominicano tuvo una transformación significativa desde el punto de vista de la infraestructura y del ordenamiento con la dictadura. Es decir, en 30 años, Trujillo construyó muchísimas cosas, creó paquetes de instituciones, logró una serie de elementos, pero todo eso estaba dirigido a su persona. Es decir, no fue un desarrollo propiamente institucional, sino un desarrollo personal, porque Trujillo era en ese momento el país dominicano, que todo lo decidía, y además un régimen absolutamente lleno de terror, de actividades sanguíneas, de muertes, de no respetar la libertad de ninguna manera, no respetar la democracia de ninguna manera. Incluso llegaba al extremo de que en las familias no se podía hablar en contra de Trujillo, todo el mundo tenía temor, y fue un régimen de absoluta privación de la libertad, lleno de muerte, de represión, apoyado por todo, aparato ideológico, aparato político, aparato económico. Trujillo era el dueño del país, Trujillo era el principal constructor, Trujillo era el principal inversionista, era todo, porque todo era alrededor de él. La República Dominicana era todo lo que él decidiera. Entonces, ese régimen de terror, lógicamente, evitó que se desarrollara de alguna manera las instituciones realmente creíbles desde el punto de vista democrático y una clase social que pudiera, desde el punto de vista democrático, desarrollar económicamente a la República Dominicana. Se desarrolló y lógicamente al final se repartieron, después eso es otra discusión que se puede tener, todo lo que era la fortuna de Trujillo, porque todo era propiedad de él prácticamente, y quienes desde el punto de vista económico se oponían o eran quebrados o eran apresados o tenían que irse del país. Entonces este régimen oprobioso no puede repetirse nunca en la República Dominicana. A mí me da mucha pena, y en el documental, estuve el viernes viendo el documental que hizo el Nuevo Diario de Juan de Lance,
y presentaron varias entrevistas a jóvenes, jovencitos, muchachos jóvenes, diciendo que aquí hace falta un Trujillo. Que aquí hace falta Trujillo, que hace falta que la democracia no funciona, que hay que tener mano dura, y es lamentable, y por eso hay que hacer un trabajo permanente de crear conciencia de lo que es la historia de la República Dominicana. Aquí no hace falta Trujillo, no es cierto. Al contrario, aquí nunca debería volver un Trujillo. Es cierto que tenemos un compromiso todos con la democracia, de que funcione, de que ciertamente las instituciones sean respetadas, de que no haya corrupción, porque en tiempo de Trujillo había más corrupción que nunca, porque el corrupto principal era él, dueño del país. Y si usted puede decir, bueno, otros no robaban, no, otros no robaban porque él lo mataba, el único que robaba era él. Entonces, desde ese punto de vista, jóvenes que dicen, no, porque cuando Trujillo no había corrupción, sí había corrupción, y mucha, pero todo era potestad de él. Que habían... digamos, ¿verdad? Ahora mismo la delincuencia, todo este tipo de cosas preocupa a todo el mundo en el funcionamiento de la democracia, es cierto. Y entonces decían, no, cuando Trujillo había nada de eso. Claro, no había nada de eso porque era un régimen de absoluto terror donde todo era alrededor de él. Y evidentemente él podía hacer todo lo que quisiera sin tener ningún problema. Él no tenía que hacer reforma de nada porque él era todo. Entonces, hay que tener, y en eso mi preocupación siempre es el sistema de enseñanza-aprendizaje a propósito de las fechas históricas como esta. En la escuela dominicana, lamentablemente, y hasta en las universidades, no solo en las escuelas primarias y secundarias, sino hasta en las universidades, no se trabaja correctamente lo que significó el trujillismo en la República Dominicana. Es más, la mayor parte de las veces ni se trata, porque yo recuerdo en secundaria, llegábamos hasta Trujillo y a veces ni tiempo daba de tratarlo, porque dábamos tantas cosas en historia y en sociales que a veces ni llegábamos, no llegábamos ni siquiera a la época del Trujillato. Entonces, creo que con esta modernidad que hay de facilidades de una serie de elementos, y yo saludo este documental que hizo Juan de Láncer y El Nuevo Diario, aunque tengo algunas posiciones que creo que debieron cuidar, sobre todo una participación demasiado amplia del presidente Luis Abinader. Creo que eso le quita un poco de fortaleza histórica, pero en sentido general un trabajo bueno, y todo lo que se ha hecho con una visión de lo que significa el trujillismo en términos visuales, debe ser parte de la enseñanza de este tiempo en las escuelas. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes ya prácticamente, lamentablemente, casi no leen libros. Hay que tratar de que sigan leyendo, de que sigan buscando ahí, y sobre todo los profesores, de ayudarse desde el punto de vista visual para dar esto, pero sobre todo analizar, poner a los estudiantes a reflexionar, porque la enseñanza de este tiempo es una enseñanza de crear estudiantes que vayan a ser profesionales con capacidad de discernir, de analizar, no solamente de sumar conocimientos, sino de valorar esos conocimientos y analizar. Entonces, este día tiene que ser, 61 años después, un periodo de profunda reflexión, sobre todo para las nuevas generaciones, para que entiendan, para que valoren en su justa dimensión lo que significó el Trujillato. Y para que el Ministerio de Educación, para que las instituciones que trabajan con todo lo que tiene que ver con educación y el gobierno en sentido general, desarrollen una campaña lo más agresiva posible de enseñanza a las nuevas generaciones de lo que significó el Trujillato. Porque tenemos que estar claros, no hace falta en República Dominicana un dictador como Trujillo, todo lo contrario. Lo que hace falta es seguir nosotros consolidando la democracia, consolidando el respeto a los derechos de las personas, trabajando para que todas las instituciones cumplan con su papel y todos seamos respetuosos de las instituciones, cada vez más acercándonos a hacer una sociedad que resuelva los problemas de la gente, pero que deje que la gente participe, que la gente aporte, que la gente ayude y que la gente pueda valorar eso, hablar y no tener ninguna limitación totalmente diferente a como fueron los 30 años de la dictadura. Estemos claros, y ese debe ser el principal mensaje del día de hoy en todos los órdenes. No hace falta Trujillo, nunca más que alguien como Trujillo o alguien que quiera cercenar el derecho de la libertad y la democracia en la República Dominicana pueda dirigir nuestra nación. Estamos todos absolutamente comprometidos, medios de comunicación, gobierno, sector privado industrial, sector privado económico, sector privado financiero, todo lo que de alguna manera influimos en el desarrollo de la sociedad, estamos comprometidos que nunca más pueda haber un Trujillo en la República Dominicana. Ese es el mejor homenaje que podemos hacerle a esos hombres y mujeres que durante todo el tiempo de la historia de la República Dominicana han trabajado para eso, pero en especial a los que un 30 de mayo
fueron capaces de enfrentar a un hombre que se creía todopoderoso y que era eterno, y que sin embargo con todo ese poder terminó en el baúl de un carro. No importa donde usted llegue si está haciendo el mal, a final de cuentas, dice Gálatas 6:9, cada quien cosecha lo que siembra. Y Trujillo, que llenó el país de terror, de odio, de muertes, terminó acribillado a balazos en el baúl de un carro. No importa donde usted esté, piense que lo fundamental debe ser servir y ayudar a los demás. Nunca más un Trujillo en la República Dominicana. Cambio y fuera.